El sol de Marbella se derramaba sobre los azulejos andaluces, mientras Alma Rivas frotaba con determinación una mancha inexistente en el suelo de mármol. Sus dedos, encallecidos por años de trabajo doméstico, se movían mecánicamente sobre la superficie brillante. El reloj de péndulo marcaba las 3 de la tarde, con la misma precisión con la que ella organizaba su vida. Rutinas establecidas, movimientos calculados, una existencia construida sobre mentiras necesarias. A través de los ventanales de la mansión, el Mediterráneo desplegaba su manto azul, recordándole aquella noche hace 5 años cuando todo cambió. Inconscientemente, su mano derecha se deslizó hacia la muñeca izquierda, donde la fina cicatriz se escondía bajo la manga larga de su uniforme. Isabel Duarte había muerto aquella noche, y de sus cenizas había nacido Alma Rivas. Alma. La voz de Lucía resonó desde la cocina, sacándola de sus pensamientos. «El señor Arismendi llegará en media hora». El nombre provocó un escalofrío involuntario en su espalda. León Eduardo Arismendi Delgado, el nuevo propietario de la mansión, era conocido por su perfeccionismo obsesivo. En las 2 semanas desde su llegada, había reorganizado toda la casa según sus estándares imposibles. Alma se levantó, alisando su falda con gestos precisos. El aroma de su perfume, La Vie est Belle, se mezcló con el olor a productos de limpieza mientras caminaba hacia la cocina. Lucía, con su característico cabello rojo rizado, recogido en un moño desordenado, preparaba café con la eficiencia de quien conoce cada rincón de su dominio. «Necesito que subas a su despacho», dijo Lucía, ajustando la temperatura de la cafetera. «Quiere revisar personalmente la limpieza antes de una videollamada importante». El despacho, la habitación más intimidante de la casa, con sus paredes forradas de libros antiguos y esa vista privilegiada al mar que hacía que Alma se sintiera expuesta, vulnerable. Asintió en silencio, tomando la bandeja de café recién preparado. Mientras subía las escaleras, el eco de sus pasos resonaba contra las paredes de mármol. Cada escalón la acercaba más a él, a ese hombre que representaba todo lo que debía evitar: poder, influencia, preguntas. Sus dedos se cerraron con más fuerza alrededor de la bandeja cuando escuchó el sonido de un coche aproximándose por el camino de grava. A través de la ventana del rellano, vio el Aston Martin negro detenerse frente a la entrada principal. León Arismendi emergió del vehículo como una aparición en gris marengo. Traje impecable, postura erguida, ese aire de autoridad natural que hacía que todos a su alrededor parecieran más pequeños. El aroma a Bleu de Chanel llegó antes que él al despacho. Alma ya estaba dentro, colocando la bandeja sobre el escritorio de caoba cuando la puerta se abrió. Sus miradas se encontraron en el reflejo del ventanal, ojos miel contra ojos azul grisáceos, 2 mundos completamente opuestos. «Señorita Rivas», su voz grave llenó la habitación. «Necesito hablar con usted sobre un asunto personal». Alma sintió que su corazón se detenía. En sus 5 años de huida, había aprendido que las conversaciones personales eran preludio de problemas. Sus dedos buscaron instintivamente el puño de su blusa, un gesto que no pasó desapercibido para León. «Siéntese, por favor», señaló una de las sillas frente al escritorio mientras él aflojaba el nudo de su corbata. «Lo que voy a proponerle podría cambiar nuestras vidas». El sol de la tarde proyectaba sombras largas a través de las ventanas, dibujando patrones sobre el rostro de León. Alma se sentó, rígida, consciente de cada respiración, de cada latido. En el jardín, una gaviota graznó, un sonido que pareció presagiar la tormenta que estaba por desatarse en sus vidas. El silencio en el despacho se volvió denso, casi tangible. León Arismendi se sirvió una taza de café con movimientos precisos, el tintineo de la cucharilla contra la porcelana fina, marcando segundos que parecían eternos. Alma permaneció inmóvil, sus manos entrelazadas sobre su regazo, ocultando un ligero temblor. «¿Ha oído hablar del Grupo Valenciano?», preguntó León finalmente, sus ojos azul grisáceos estudiando cada microexpresión en el rostro de Alma. «Son nuestros principales competidores en el sector hotelero y están a punto de cerrar un acuerdo con inversores árabes». Alma asintió levemente. Había escuchado conversaciones sobre ello en los pasillos de servicio, murmullos sobre millones de euros y expansiones internacionales. «El problema», continuó León,
levantándose para mirar por la ventana, es que los inversores son extremadamente tradicionales. Valoran la estabilidad familiar tanto como los números en una cuenta bancaria. Se giró para mirarla directamente. Y yo, señorita Rivas, soy un hombre soltero de 38 años. El corazón de Alma dio un vuelco cuando comprendió hacia dónde se dirigía la conversación. León se acercó, apoyándose en el borde del escritorio, tan cerca que podía distinguir las notas amaderadas de su perfume. «Necesito una esposa», declaró con la misma naturalidad con la que discutiría el clima. «Temporal, por supuesto. 6 meses, quizás 1 año como máximo. El tiempo suficiente para cerrar el trato y establecer las bases de la expansión». La habitación pareció girar alrededor de Alma. Su mente gritaba «peligro», mientras su boca se secaba. «¿Por qué yo?», logró preguntar. Su voz, apenas un susurro. «Porque es discreta, eficiente y, lo más importante, no tiene conexiones significativas en la alta sociedad española». León se inclinó ligeramente. «Le ofrezco un contrato matrimonial con todos los beneficios legales, una asignación mensual generosa y un acuerdo de confidencialidad mutua. Al finalizar el plazo, nos divorciamos amistosamente y cada uno sigue su camino». En el jardín, Lucía cantaba distraídamente una canción de Rosalía mientras podaba los rosales. El sonido llegaba amortiguado, como si proviniera de otro mundo, uno más simple y honesto que el que se estaba construyendo en ese despacho. «¿Y si me niego?», preguntó Alma, sus dedos acariciando inconscientemente la cicatriz bajo su manga. Los labios de León se curvaron en una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Entonces, tendré que buscar otra candidata. Pero algo me dice que usted necesita esta oportunidad tanto como yo». Las palabras golpearon a Alma como una ola helada. ¿Sabía algo sobre su pasado? ¿Había descubierto su verdadera identidad? El pánico comenzó a trepar por su garganta. «Necesito tiempo para pensarlo», dijo, levantándose con piernas temblorosas. «Tiene hasta mañana», respondió León, regresando a su silla. «El tiempo es un lujo que no puedo permitirme en este momento». Alma salió del despacho como quien escapa de un incendio. Bajó las escaleras apresuradamente, sus pasos resonando en el mármol, hasta llegar al pequeño almacén junto a la cocina. Cerró la puerta tras ella y se deslizó hasta el suelo, respirando entrecortadamente. El matrimonio significaría exposición pública, fotografías en eventos sociales, preguntas sobre su pasado, pero también representaba una oportunidad única. Como esposa de León Arismendi, tendría acceso a recursos y conexiones que podrían ayudarla a limpiar su nombre. «¿Alma?», la voz preocupada de Lucía llegó desde el otro lado de la puerta. «¿Estás bien? Te vi bajar corriendo». «Estoy bien», respondió automáticamente, la mentira sabiendo amarga en su lengua. «Solo necesito un momento. Cuando quieras hablar, estaré en la cocina preparando gazpacho», ofreció Lucía. Sus pasos se alejaron, dejando a Alma sola con su dilema. El sol de la tarde se filtraba por una pequeña ventana, proyectando un rectángulo dorado en el suelo junto a ella. Alma observó las motas de polvo danzando en el haz de luz, recordando las palabras de su abuela. «A veces, mi niña, el destino nos presenta oportunidades disfrazadas de peligro». Se levantó lentamente, alisando su uniforme con gestos mecánicos. En el bolsillo, sentía el peso del pequeño frasco de perfume que siempre llevaba consigo, su ancla a la esperanza de una vida mejor. Tomar una decisión significaba arriesgarlo todo, su seguridad, su libertad, quizás incluso su vida. Pero, ¿qué alternativa tenía? La vida de Alma Rivas era una construcción frágil, un castillo de naipes que el más mínimo viento podría derribar. Tal vez, solo tal vez, este trato peligroso era exactamente lo que necesitaba para recuperar lo que había perdido. El aroma del gazpacho recién hecho inundaba la cocina mientras Lucía servía 2 cuencos generosos. El sol del atardecer teñía las paredes de naranja, creando sombras alargadas que bailaban sobre los azulejos andaluces. Alma permanecía sentada en la pequeña mesa de servicio, sus ojos color miel perdidos en el infinito. «Bale, suéltalo ya», dijo Lucía, colocando los cuencos en la mesa y sentándose frente a su amiga. «Llevas 2 horas como un fantasma, y ese señorito estirado tiene algo que ver». Alma jugueteó con la cuchara, creando remolinos en la sopa fría. El secreto pesaba en su pecho como plomo.
Me ha propuesto matrimonio, susurró finalmente. El palillo que Lucía masticaba cayó sobre la mesa. ¿Qué ha hecho qué? Un matrimonio de conveniencia, aclaró Alma, levantando la mirada. 6 meses, tal vez 1 año. Todo por un negocio con inversores tradicionales. Lucía se inclinó hacia adelante, sus ojos marrones brillando con preocupación. Esto es una locura, lo sabes, ¿verdad? Ese hombre, hay algo en él que no me gusta. Es como si siempre estuviera calculando algo. En el jardín, las cigarras comenzaban su concierto vespertino. Alma se levantó acercándose a la ventana. La mansión proyectaba una sombra imponente sobre los jardines, recordándole lo pequeña que era en este juego de poder. «Puede que sea mi única oportunidad», murmuró, más para sí misma que para Lucía. Como su esposa, tendría acceso a recursos, contactos, podría finalmente descubrir la verdad sobre aquella noche. Lucía se levantó de golpe, haciendo chirriar la silla contra el suelo. «Isabel», susurró el verdadero nombre de su amiga, acercándose a ella. «Lo que pasó hace 5 años. No lo digas», interrumpió Alma, cerrando los ojos con fuerza. «Por favor». El silencio se extendió entre ellas, pesado como una manta húmeda. Desde el piso superior llegaba el eco de pasos, León caminando en su despacho, como un león enjaulado. «Si acepto», continuó Alma, girándose hacia su amiga, «necesito que me prometas algo. Si algo sale mal, si descubren quién soy realmente, ni se te ocurra terminar esa frase», cortó Lucía, tomando las manos de su amiga entre las suyas. «He guardado tu secreto durante 5 años. No voy a fallarte ahora». El reloj de la cocina marcaba las 8 cuando León apareció en la puerta, su figura proyectando una sombra alargada sobre el suelo. Lucía se tensó visiblemente, pero mantuvo su posición junto a Alma. «Señorita Rivas», su voz grave resonó en la cocina. «¿Podríamos hablar un momento?» Alma asintió, apretando brevemente la mano de Lucía antes de seguir a León hasta el jardín. La noche comenzaba a caer sobre Marbella y las primeras estrellas parpadeaban tímidamente en el cielo. «He preparado el contrato», dijo él, sacando un sobre de su chaqueta. «Incluye todos los términos que discutimos, más algunos beneficios adicionales». Alma tomó el sobre con manos temblorosas. «¿Por qué yo?», preguntó nuevamente. «De todas las mujeres que podrías haber elegido». León se detuvo junto a una fuente de mármol, el sonido del agua creando una burbuja de intimidad a su alrededor. «Porque tus ojos», dijo finalmente, «tienen el mismo tipo de secretos que los míos». El corazón de Alma dio un vuelco. Por un momento, la máscara de frialdad de León pareció agrietarse, revelando algo más profundo, más vulnerable. «Acepto». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas, pero con una condición. León arqueó una ceja, expectante. «Lucía viene con nosotros», declaró Alma, irguiéndose. «Donde yo vaya, ella viene. Es innegociable». Una sonrisa casi imperceptible curvó los labios de León. «Ya había considerado eso», admitió. «Tu lealtad hacia ella es admirable y útil para mantener las apariencias». Desde la ventana de la cocina, Lucía observaba la escena, su rostro una mezcla de preocupación y determinación. El aroma de su agua fresca de rosas se mezclaba con el perfume de los jazmines del jardín, creando una fragancia que Alma siempre asociaría con este momento crucial. «Mañana comenzaremos con los preparativos», anunció León, consultando su reloj antiguo. «La boda debe realizarse en 2 semanas». Mientras León se alejaba hacia la casa, Alma permaneció junto a la fuente, el sobre pesando en sus manos como una sentencia. Las estrellas brillaban cada vez más intensamente en el cielo andaluz, testigos silenciosos de un pacto que cambiaría sus vidas para siempre. En la cocina, el gazpacho se enfriaba en los cuencos olvidados y el eco de una decisión irreversible resonaba en el aire como una promesa o una amenaza. El vestidor de la suite principal de la mansión se había convertido en un caos organizado de telas, cajas y empleados que entraban y salían con precisión militar. Alma se encontraba de pie frente a 3 espejos, mientras una modista de renombre ajustaba el dobladillo de un vestido de diseñador. El reflejo triplicado de su imagen le devolvía una mirada extraña, como si contemplara a una desconocida. «No parpadees tanto», susurró Lucía,
sentada en un elegante diván cercano. La maquilladora vendrá en media hora para la prueba de novia y necesitas mantener la calma. Una semana había pasado desde la propuesta y León había puesto en marcha una maquinaria implacable de preparativos. La prensa ya especulaba sobre el romance secreto del empresario con su novia de toda la vida, una historia cuidadosamente fabricada por el equipo de relaciones públicas. Señorita Rivas, la voz de Carmela Vázquez, la wedding planner más exclusiva de Marbella, interrumpió sus pensamientos. El señor Arismendi solicita su presencia en el despacho para revisar algunos detalles de la ceremonia. Alma intercambió una mirada rápida con Lucía antes de seguir a Carmela por los pasillos de mármol. Sus nuevos tacones Louboutin resonaban con cada paso, un sonido que aún le resultaba ajeno. El despacho de León olía a cuero y a documentos antiguos. Él estaba de pie junto a la ventana, su silueta recortada contra el cielo mediterráneo, hablando por teléfono en un tono contenido pero tenso. «No, Antonio, no es negociable», decía mientras hacía un gesto a Alma para que entrara. «La lista de invitados está cerrada. Sí, incluso para tu esposa. No, no habrá excepciones», colgó con un suspiro apenas perceptible, girándose hacia Alma. Por un momento, algo parecido a la admiración cruzó su rostro al verla en el vestido de diseñador. «Te sienta bien», comentó secamente, recuperando su máscara de profesionalidad. «¿Has memorizado ya los detalles de nuestra historia?» Alma asintió, sentándose con cuidado para no arrugar el vestido. «Nos conocimos hace 3 años en una gala benéfica en Madrid. Mantuvimos nuestra relación en secreto por mi deseo de privacidad y tu agenda ocupada. Me propusiste matrimonio durante un viaje a Venecia el mes pasado». «Bien». León se acercó a su escritorio, extrayendo una carpeta. «Pero hay un detalle que debemos discutir. La prensa querrá fotografías de ese viaje a Venecia». El corazón de Alma se detuvo por un instante. Fotografías significaban exposición, riesgo, peligro. «Ya me he ocupado de eso», continuó León, abriendo la carpeta. «Mi equipo ha creado digitalmente algunas imágenes convincentes. Necesito que las estudies, que conozcas cada detalle como si realmente hubieras estado allí». Las fotografías mostraban a una pareja aparentemente feliz en diversos lugares de Venecia. La tecnología era tan avanzada que Alma apenas podía creer que no eran reales. «¿Cómo?», comenzó a preguntar, pero León la interrumpió. «Es mejor que no conozcas todos los detalles». Su voz se suavizó ligeramente. «Por tu propia protección». Un golpe en la puerta los sobresaltó a ambos. Era Lucía, con el rostro tenso. «Disculpen la interrupción», dijo, sus ojos fijos en Alma, «pero hay alguien abajo preguntando por ti, un detective privado». El aire pareció abandonar la habitación. Alma sintió que el suelo se movía bajo sus pies, mientras los latidos de su corazón resonaban en sus oídos. León reaccionó con una velocidad sorprendente. «Lucía, lleva a Alma por la escalera de servicio hasta el garaje. Mi coche está allí. Conduce hasta el club náutico y espérenme en el yate». «¿Tienes un yate?», preguntó Lucía, mientras ayudaba a Alma a levantarse. «Tengo muchas cosas que aún no conocen», respondió él, marcando un número en su teléfono. «Ahora vayan». Mientras se apresuraban por la escalera de servicio, Alma sentía que su mundo volvía a desmoronarse. El vestido de novia se enredaba en sus piernas, como si intentara retenerla. «Tu perfume», susurró Lucía de repente. «Déjalo aquí. Si están siguiendo tu rastro». Alma extrajo el pequeño frasco de la Vie est Belle de su bolsillo y lo depositó en un estante. Era como abandonar una parte de sí misma, pero sabía que Lucía tenía razón. En el garaje, el Aston Martin de León esperaba como una bestia dormida. Lucía tomó las llaves que León les había dado y ayudó a Alma a entrar. «¿Confías en él?», preguntó Lucía mientras arrancaba el coche. Alma miró hacia la mansión, donde podía ver la silueta de León en su despacho, hablando acaloradamente por teléfono. «No», respondió con sinceridad, «pero ahora mismo es todo lo que tenemos». El motor rugió al vida, y mientras se alejaban por el camino de servicio, Alma no pudo evitar preguntarse si estaba huyendo hacia su salvación o hacia una trampa más elaborada que la anterior. El yate, Destino, se mecía suavemente en las aguas del Club Náutico de Marbella. El sol comenzaba a hundirse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos que se reflejaban en las ventanas de la embarcación.
Dentro del camarote principal, Alma permanecía sentada en un sofá de cuero blanco, aún vestida con el traje de novia a medio ajustar, mientras Lucía vigilaba por la ventana. «Ha pasado una hora», murmuró Lucía, tamborileando con los dedos sobre el cristal. «¿Y si algo ha salido mal?» Como respondiendo a su pregunta, pasos firmes resonaron en la cubierta superior. León apareció en la entrada del camarote, su traje impecable contrastando con la tensión visible en su mandíbula. «Está controlado», anunció, aflojándose la corbata. Por ahora, se dirigió directamente al bar empotrado, sirviendo 3 copas de Rioja tinto. Sus movimientos eran precisos, pero Alma notó un ligero temblor en sus manos. «¿Qué quería exactamente?», preguntó Alma, aceptando la copa que le ofrecía. León se sentó frente a ella, sus ojos azul grisáceos estudiándola con intensidad. «Trabaja para una revista de sociedad. Aparentemente, alguien filtró información sobre la boda y están investigando tu pasado». El vino se volvió amargo en la boca de Alma. «¿Qué les dijiste? ¿La verdad?». Una sonrisa irónica curvó sus labios, o al menos la versión que hemos construido de ella. Pero hizo una pausa, bebiendo un largo sorbo de vino. «¿Hay algo más?». Lucía se acercó sentándose junto a Alma. El aroma de su perfume de rosas flotaba en el aire como un escudo protector. «El detective mencionó una mujer desaparecida hace 5 años en Madrid», continuó León, sus ojos fijos en el líquido carmesí de su copa. «Isabel Duarte». El nombre cayó como una bomba en el camarote. Alma sintió que el aire se volvía denso, irrespirable. Su mano instintivamente buscó la de Lucía, quien la apretó con fuerza. «Es curioso». León se levantó, caminando hacia la ventana, «porque cuando investigué tu pasado antes de proponerte este acuerdo, encontré algunos vacíos interesantes». El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el suave balanceo del yate y el lejano graznido de las gaviotas. «¿Vas a preguntármelo?». La voz de Alma sonaba extrañamente calmada. León se giró y por primera vez Alma vio algo diferente en sus ojos. No era acusación, sino comprensión. «No», respondió finalmente. «Todos tenemos derecho a nuestros secretos, pero necesito saber si esto puede comprometer nuestro acuerdo». Alma se levantó, el vestido de novia susurrando contra el suelo de madera pulida. Se acercó a León, manteniendo su mirada. «Mi pasado es complicado», admitió, «pero te aseguro que no soy una criminal». «Lo sé». La respuesta de León la sorprendió. «He visto cómo tratas a los demás, cómo cuidas cada detalle en tu trabajo, cómo proteges a Lucía. Una criminal no tendría esa capacidad de empatía». El sol había desaparecido completamente, dejando paso a una noche estrellada. Las luces del puerto comenzaban a parpadear, creando reflejos danzantes en el agua. «Deberíamos zarpar», sugirió León, consultando su reloj. «Pasar la noche en el mar nos dará tiempo para reorganizar algunas cosas». «¿Zarpar?». Lucía se levantó de un salto. «Así, sin más, tengo todo lo necesario a bordo», respondió él, dirigiéndose hacia el puente de mando. «Ropa, provisiones, incluso tu gazpacho favorito en la nevera». Alma y Lucía intercambiaron una mirada sorprendida. ¿Cuánto tiempo llevaba León planificando esto? Mientras el motor del yate cobraba vida, Alma se acercó a la proa. El vestido de novia ondeaba con la brisa marina, como una bandera blanca de rendición o quizás de nuevo comienzo. «El mar siempre ha sido mi refugio». La voz de León la sobresaltó. No lo había oído acercarse. Cuando las presiones de la empresa, las expectativas familiares, todo se vuelve demasiado, aquí encuentro paz. Por primera vez desde que lo conocía, Alma vio vulnerabilidad en su rostro. El hombre de negocios implacable había dejado paso a alguien más humano, más real. «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó ella suavemente. León guardó silencio por un momento, sus ojos perdidos en el horizonte oscuro. «Porque creo que tú también entiendes lo que es buscar refugio de un pasado que te persigue». El yate se deslizaba suavemente sobre las aguas negras del Mediterráneo, llevándose con él 3 almas unidas por el peso de sus secretos. En la cocina, Lucía tarareaba suavemente mientras preparaba café, su voz mezclándose con el rumor de las olas como una nana reconfortante. Esa noche, bajo el manto de estrellas mediterráneas, algo cambió sutilmente entre León y Alma. No era amor, no todavía, pero quizás era el principio de algo igualmente poderoso. Comprensión.
El amanecer encontró al Destino, anclado en una pequeña cala resguardada a varias millas de la costa de Marbella. Alma despertó en uno de los camarotes de invitados, desorientada por un momento ante el suave balanceo del yate. El vestido de novia yacía cuidadosamente doblado sobre una silla, reemplazado por un pijama de seda que había encontrado en el armario, como si León hubiera previsto cada detalle. El sonido de voces apagadas la atrajo hacia la cubierta superior. El aire matinal era fresco, con ese aroma único a sal y libertad que solo el mar puede ofrecer. León y Lucía estaban sentados en la zona del desayuno, una extraña escena de domesticidad entre el magnate y la empleada. «Buenos días», saludó Lucía, sirviendo una taza de café para Alma. El señor Arismendi nos estaba contando sobre los planes para las próximas semanas. León, vestido con ropa casual por primera vez desde que Alma lo conocía, un suéter azul marino y pantalones claros, parecía más relajado que de costumbre. Necesitamos acelerar la boda», explicó pasándole un plato con tortilla española. «Cuanto antes estemos casados, más fácil será manejar cualquier investigación sobre tu pasado». «¿Acelerar?». Alma tomó asiento, el café caliente reconfortándola. «¿Cuánto?». «Este fin de semana». La taza de Lucía tintineó contra el plato. «¿En 3 días? Eso es imposible». «Nada es imposible con los recursos adecuados», respondió León, sus ojos fijos en Alma. «Ya he hablado con el alcalde de Marbella. Será una ceremonia íntima en los jardines del ayuntamiento, seguida de una recepción en el club náutico». Alma observaba el mar, pensativa. Las gaviotas sobrevolaban las aguas cristalinas, libres, ajenas a las complicaciones humanas. Y después, luna de miel en las Maldivas. León bebió un sorbo de café. Es lo suficientemente lejano para mantenernos fuera del radar mientras las cosas se calman aquí. El desayuno continuó con una discusión sobre detalles logísticos, pero la mente de Alma vagaba. 5 años huyendo, y ahora estaba a punto de ponerse bajo los reflectores voluntariamente. La ironía no se le escapaba. Las horas pasaron en una extraña calma. Lucía se había retirado a tomar el sol en la proa, dejando a Alma y León solos en la cubierta superior. El silencio entre ellos, por primera vez, no se sentía tenso. «¿Por qué el mar?», preguntó Alma finalmente, observando cómo León ajustaba las velas con experiencia. Él permaneció en silencio por un momento, sus manos ocupadas con los cabos. «Mi madre», respondió al fin. «Ella amaba navegar. Decía que en el mar todos somos iguales, que nuestros títulos y fortunas no significan nada frente a la inmensidad del océano». «Hablas de ella en pasado», observó Alma suavemente. «Falleció hace 10 años». Su voz se suavizó. «Cáncer. Fue complicado. Mi padre se sumergió en el trabajo, y yo, bueno, supongo que seguí su ejemplo». Alma se acercó, apoyándose en la barandilla junto a él. «Lo siento, no lo hagas». León la miró, una sonrisa triste en sus labios. «Cada uno lidia con sus pérdidas como puede. Algunos nos escondemos detrás de empresas multinacionales, otros...». Dejó la frase sin terminar, pero sus ojos se desviaron hacia la cicatriz en la muñeca de Alma. El aire entre ellos cambió, cargándose de una intimidad inesperada. Por un momento, Alma sintió el impulso de contarle todo: la noche del asesinato, las pruebas falsificadas, los años de huida. «A veces», dijo en su lugar, «los secretos nos protegen, y a veces nos destruyen», completó León, acercándose un paso más. El viento jugaba con el cabello de Alma, y León, en un gesto que pareció sorprenderlo incluso a él, extendió su mano para apartar un mechón de su rostro. El contacto fue breve, pero envió una corriente eléctrica a través de ambos. «Deberíamos volver», murmuró Alma, aunque no se movió. «Deberíamos», me acordó León, su mano aún suspendida en el aire entre ellos. Desde la proa, la voz de Lucía rompió el momento. «Delfines». En efecto, un pequeño grupo de delfines saltaba en las aguas cercanas al yate. Alma y León se separaron, el hechizo roto pero no olvidado. «Esta noche regresaremos al puerto», anunció León, retomando su tono profesional. «Hay mucho que preparar». Alma asintió, consciente de que algo fundamental había cambiado entre ellos. Lo que había comenzado como un acuerdo de negocios estaba evolucionando en algo más complejo, más peligroso. Mientras observaba a León dirigirse hacia el timón,
Alma se preguntó si este hombre, con sus propios secretos y heridas, podría ser tanto su salvación como su perdición. El mar, testigo silencioso, mecía el yate suavemente, como una cuna que guardaba los secretos de ambos. La víspera de la boda convirtió la mansión en un hervidero de actividad. El jardín, iluminado por cientos de luces diminutas, acogía los últimos preparativos para el ensayo de la ceremonia. Alma observaba todo desde el balcón de su habitación, envuelta en un vestido de cóctel color borgoña que Lucía había elegido para ella. «Los invitados están llegando», anunció Lucía, entrando a la habitación con una copa de champán, «y hay periodistas apostados en la entrada principal». Alma aceptó la copa, pero no bebió. Sus ojos estaban fijos en un coche negro que acababa de estacionarse. De él descendió un hombre mayor, de porte distinguido, que inmediatamente fue recibido por León. «Es su padre», explicó Lucía, siguiendo su mirada. «Don Ricardo Arizmendi. Llegó hace una hora de Madrid». El encuentro entre padre e hijo parecía tenso, incluso desde la distancia. Los gestos contenidos, las posturas rígidas, todo hablaba de una relación complicada. «Señorita Rivas», la voz de Carmela, la wedding planner, interrumpió sus observaciones. «El señor Arizmendi solicita su presencia en el jardín. Es hora del ensayo». Mientras bajaba las escaleras, Alma sentía el peso de cada paso. El aroma de las flores recién cortadas se mezclaba con el aire nocturno, creando una atmósfera casi onírica. León la esperaba junto a la pérgola decorada, su figura recortada contra las luces del jardín. «Mi padre quiere conocerte», murmuró cuando ella se acercó, su mano rozando suavemente la espalda de Alma. El gesto, aparentemente casual, transmitía tanto apoyo como advertencia. Ricardo Arizmendi era la viva imagen del poder corporativo español. Alto, elegante, con el mismo porte aristocrático de su hijo, pero con una frialdad calculadora en su mirada que hacía que la de León pareciera cálida en comparación. «Así que esta es la mujer que ha conquistado a mi hijo». Su voz era suave pero penetrante. «Debo admitir que no eres lo que esperaba». «Padre», advirtió León, pero Ricardo levantó una mano para silenciarlo. «Es curioso», continuó, sus ojos estudiando cada detalle de Alma. «Hace 5 años estuve involucrado en un caso bastante interesante. Una joven fue acusada de asesinato en Madrid. El caso nunca se resolvió completamente. El aire abandonó los pulmones de Alma. A su lado, sintió a León tensarse. La empresa familiar», Ricardo dio un sorbo a su whisky, «proporcionó evidencia crucial en ese caso. Evidencia que, ahora que lo pienso, podría haber sido manipulada». «No es el momento ni el lugar», interrumpió León, su voz conteniendo apenas la ira. «¿No lo es?». Ricardo sonrió sin humor. «¿Cuándo sería un buen momento para discutir cómo la heredera de los Duarte está a punto de casarse con mi hijo?» El mundo pareció detenerse. Alma sintió que el suelo se movía bajo sus pies, pero la mano de León en su espalda la mantuvo firme. «Si me disculpan», la voz de Lucía surgió de la nada. «Necesito a la novia para un último ajuste del vestido». Sin esperar respuesta, Lucía prácticamente arrastró a Alma lejos de los Arizmendi. En la distancia, podían oír las voces elevadas de padre e hijo. «Necesito aire», susurró Alma cuando llegaron a la cocina. Sus manos temblaban tanto que Lucía tuvo que ayudarla a sentarse. «Respira», ordenó Lucía, preparando rápidamente un té de tila. «Todo tiene solución». «No, no la tiene». La voz de León resonó desde la puerta. Tenía el nudo de la corbata aflojado y una expresión tormentosa en su rostro. «Mi padre acaba de amenazar con revelar tu identidad a la prensa si la boda continúa». Alma cerró los ojos, las lágrimas amenazando con derramarse. Entonces se acabó. «No», León se acercó, arrodillándose frente a ella. «No se acabó, porque ahora entiendo todo». «¿Qué quieres decir?», preguntó Lucía, protectoramente cerca de Alma. «La evidencia que destruyó tu vida». León tomó las manos de Alma entre las suyas. «Fue fabricada por la empresa de mi familia. Mi padre lo ordenó, pero nunca supe por qué. Hasta ahora». El silencio que siguió fue ensordecedor. En el jardín, los invitados para el ensayo de la boda continuaban llegando, ajenos al drama que se desarrollaba en la cocina. «La pregunta es», continuó León, sus ojos fijos en los de Alma, «¿confías en mí lo suficiente para luchar contra esto? ¿Juntos?». La respuesta de Alma,
quedó suspendida en el aire, mientras el reloj de la cocina marcaba inexorablemente el paso del tiempo, acercándolos cada vez más al día que podría ser tanto su salvación como su ruina. La madrugada se extendía sobre Marbella como un manto de terciopelo negro. En el despacho de León, 3 tazas de café frío yacían olvidadas mientras documentos antiguos cubrían cada superficie disponible. Alma, aún en su vestido de cóctel pero descalza, examinaba expedientes con manos temblorosas. León, la corbata completamente deshecha, tecleaba furiosamente en su portátil, mientras Lucía organizaba papeles en categorías sobre el suelo. «Aquí está», murmuró León, girando la pantalla. «El proyecto Andalucía Sur, una inversión de 500 millones de euros para construir un complejo turístico de lujo. Tu padre, Isabel, se opuso. Alma, o Isabel, ya no estaba segura de quién era realmente. Se acercó para leer. Mi padre era el principal accionista del terreno donde querían construir. Se negó a vender. Y una semana después, continuó León, su voz tensa, apareció muerto en su despacho. La policía encontró tus huellas en el arma. Huellas que tu padre fabricó, intervino Lucía, sosteniendo un documento amarillento. ¿Pero por qué culpar específicamente a Isabel? León se levantó caminando hacia la ventana. El jardín, aún iluminado para la boda que debería celebrarse en unas horas, parecía burlarse de ellos. Porque ella era la heredera, respondió, su reflejo en el cristal mostrando una mueca de disgusto. Con ella en prisión o prófuga, las acciones pasarían a control de un fideicomiso manejado por la empresa de mi padre. Un sollozo ahogado escapó de la garganta de Alma. 5 años de su vida, destruidos por codicia corporativa. Hay más. León se giró, sus ojos brillando con determinación. Mi padre no actuó solo. Necesitaba apoyo interno en la policía, en la fiscalía. El inspector Montero, susurró Alma recordando, siempre estuvo demasiado ansioso por cerrar el caso y ahora es el jefe de policía de Madrid, confirmó León, mostrando una fotografía en su teléfono. Según una cuenta en Suiza que recibió una transferencia sustancial hace exactamente 5 años. Lucía se levantó de un salto. Tenemos que llevar esto a las autoridades. No es tan simple. León se acercó a Alma, tomando sus manos. Mi padre no amenazó solo con exponer tu identidad. También amenazó con destruir todas las pruebas que estamos encontrando. El silencio que siguió fue pesado, cargado de implicaciones. En algún lugar de la mansión, un reloj dio las 4 de la madrugada. Hay otra opción, dijo León finalmente, sus ojos fijos en Alma. Podemos usar la boda. ¿Qué quieres decir?, preguntó ella, aunque algo en su tono sugería que ya lo sabía. Mi padre espera que canceles todo, que huyas, explicó León, una nueva urgencia en su voz. Pero si nos casamos, si seguimos adelante, tendrás acceso legal a todos los archivos de la empresa como mi esposa. Podremos buscar más pruebas, construir un caso sólido. Sería peligroso, interrumpió Lucía preocupada. Si tu padre descubre, ya es peligroso, respondió León, sin soltar las manos de Alma. Pero juntos tenemos una oportunidad. Alma se soltó suavemente, caminando hacia el escritorio donde yacía el expediente de su padre. La fotografía de Antonio Duarte le devolvía una mirada amable, la misma que tenía la última vez que lo vio con vida. ¿Por qué?, preguntó sin girarse. ¿Por qué arriesgarías todo por mí? León se acercó pero no la tocó. Porque hace 5 años mi cobardía permitió que mi padre destruyera una vida inocente. No permitiré que vuelva a suceder. No es solo eso, intervino Lucía, una pequeña sonrisa en sus labios. Te has enamorado de ella. El aire en el despacho se volvió eléctrico. Alma se giró lentamente, encontrando los ojos de León. Por primera vez, la máscara del empresario implacable había desaparecido por completo. Sí, admitió él simplemente. Me enamoré de la mujer que conocí como Alma Rivas. Y ahora, conociendo tu verdadera historia, Isabel Duarte, me he enamorado aún más profundamente. Las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse por las ventanas, bañando la habitación en tonos dorados. En unas horas, los invitados comenzarían a llegar para una boda que había comenzado como una farsa y ahora se había convertido en algo mucho más real y peligroso. Si hacemos esto, dijo Alma finalmente, no hay vuelta atrás. Lo sé, respondió León, extendiendo su mano hacia ella. ¿Estás dispuesta a confiar en mí? La respuesta de Alma
Quedó suspendida en el aire mientras el sol naciente proyectaba largas sombras sobre los documentos esparcidos, testigos silenciosos de una conspiración que estaban a punto de desafiar. La mañana de la boda amaneció con un cielo perfectamente azul sobre Marbella. En la suite nupcial del hotel, mientras Lucía ajustaba los últimos detalles del vestido de novia, Alma observaba su reflejo en el espejo. El vestido blanco, con su delicada pedrería y encaje español, contaba una historia de amor perfecta para el mundo exterior. Nadie podría imaginar que bajo esa fachada de felicidad se ocultaba una operación para desenmascarar una conspiración. «Los documentos están asegurados», susurró Lucía, ajustando el velo. «Los guardé donde me indicó León, en la caja fuerte del yate». Alma asintió levemente, sus ojos fijos en la cicatriz de su muñeca, ahora hábilmente cubierta con maquillaje. «¿Alguna señal de Ricardo?» «Está en primera fila, por supuesto», respondió Lucía, una nota de desprecio en su voz. «Junto con 3 hombres que no me dan buena espina». El plan era arriesgado. La ceremonia en los jardines del ayuntamiento serviría como distracción mientras Lucía y un equipo de confianza de León transferían digitalmente archivos cruciales de las empresas Arizmendi. Una vez casados, la posición legal de Alma como esposa de León les daría acceso a información que podría desenmascarar toda la red de corrupción. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era León, rompiendo la tradición de no ver a la novia antes de la ceremonia. «No necesito un momento a solas con ella», pidió a Lucía, quien salió después de lanzar una mirada de advertencia a ambos. León cerró la puerta y se quedó inmóvil, observando a Alma. Su smoking negro resaltaba el azul grisáceo de sus ojos, que ahora mostraban una mezcla de preocupación y algo más profundo. «Podemos detener esto», dijo finalmente, acercándose. «Podemos huir juntos, empezar de nuevo en cualquier parte del mundo». Alma se giró para mirarlo directamente. «¿Es eso lo que quieres?» «Lo que quiero», respondió él, acortando la distancia entre ellos, «es mantenerte a salvo. Lo demás puede esperar». «No puedo esperar». Alma tocó suavemente su mejilla. «Tu padre y sus cómplices destruyeron mi vida, mataron a mi padre. La justicia ya ha esperado demasiado». Un golpe en la puerta los sobresaltó. «5 minutos», anunció la voz de Carmela. León tomó las manos de Alma entre las suyas. «Cuando esto termine, cuando todo salga a la luz, ¿qué pasará con nosotros?» La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de implicaciones. Lo que había comenzado como un acuerdo de negocios se había transformado en algo profundamente real, pero también peligrosamente frágil. «Eso dependerá de si sobrevivimos a este día», respondió Alma, intentando sonreír. La ceremonia comenzó puntualmente a las 12. El jardín del ayuntamiento estaba repleto de la élite empresarial española, periodistas seleccionados y ocultos entre la multitud, agentes especiales que León había contactado en secreto. Mientras Alma caminaba hacia el altar, sus ojos se cruzaron brevemente con los de Ricardo Arizmendi. El hombre mantenía una sonrisa perfecta, pero sus ojos brillaban con malicia. A su lado, uno de sus acompañantes ajustaba disimuladamente algo bajo su chaqueta. «Están armados», murmuró Alma al llegar junto a León. «Lo sé», respondió él en voz baja, mientras el alcalde comenzaba la ceremonia. «Confía en mí». Los minutos siguientes transcurrieron como en un sueño febril. Los votos, los anillos, el sí quiero, que sellaba más que un matrimonio. Sellaba un pacto de justicia y, sorprendentemente, de amor verdadero. Fue durante el beso cuando todo estalló. «¡Policía! ¡Todo el mundo quieto!». La voz resonó por los altavoces del jardín, mientras agentes especiales emergían de entre los invitados. Ricardo Arizmendi se levantó bruscamente, pero se encontró rodeado. «Ricardo Arizmendi», anunció un agente, «está usted detenido por conspiración, obstrucción de la justicia y complicidad en el asesinato de Antonio Duarte». El caos se desató. Los invitados gritaban, los fotógrafos disparaban sus cámaras frenéticamente, y en medio de todo, León mantenía a Alma firmemente contra su pecho, protegiéndola. «Esto es un ultraje», bramó Ricardo mientras lo esposaban. «León, eres mi hijo». «Y por eso mismo», respondió León, su voz cargada de emoción, «tenía que detenerte, por todas las vidas que has destruido, por ella, por mamá». Lucía apareció a su lado, sosteniendo una tableta.
La transferencia está completa, tenemos todo. Los ojos de Ricardo se encontraron con los de Alma, y por primera vez vio miedo en ellos. Isabel Duarte, susurró, comprendiendo finalmente. Debí haberte eliminado cuando tuve la oportunidad. Isabel Duarte murió hace 5 años, respondió Alma, irguiéndose. Mi nombre es Alma Arismendi, ahora, y acabo de recuperar mi vida. Mientras los agentes se llevaban a Ricardo y sus cómplices, León tomó el rostro de Alma entre sus manos. ¿Estás bien? La respuesta de ella fue un beso, real y apasionado, muy diferente al protocolar de la ceremonia. Los pocos invitados que quedaban aplaudieron, creyendo presenciar simplemente un momento romántico en una boda accidentada. Solo Lucía, secándose una lágrima, sabía que estaban presenciando algo más. El momento exacto en que tanto la justicia como el amor triunfaban sobre las sombras del pasado. 6 meses después, el destino surcaba las aguas del Mediterráneo bajo un cielo estrellado. En la cubierta superior, Alma contemplaba el horizonte mientras la brisa marina jugaba con su vestido blanco de algodón. El aroma de su nuevo perfume, uno que León había creado especialmente para ella, se mezclaba con la sal del mar. La sentencia es definitiva, anunció Lucía, emergiendo de la cabina con una botella de champán y 3 copas. 20 años para Ricardo y todos sus cómplices. El inspector Montero también confesó todo. León apareció detrás de ella, aflojándose la corbata después de la última videollamada con sus abogados. Hoy la junta directiva acaba de aprobar la reestructuración completa de las empresas Arismendi. Todo el dinero sucio será devuelto, incluyendo las propiedades de los Duarte. Alma cerró los ojos, dejando que las noticias la atravesaran como una ola purificadora. Después de meses de juicios, testimonios y revelaciones, la justicia finalmente había prevalecido. Su nombre, el de Isabel Duarte, había sido completamente limpiado. Por los nuevos comienzos, brindó Lucía levantando su copa. La luz de la luna arrancaba destellos del pequeño anillo de compromiso que lucía en su mano, regalo del chef del club náutico que había conquistado su corazón durante los turbulentos días del caso. Por la verdad, añadió León, rodeando la cintura de Alma con su brazo. Por el amor, completó Alma, apoyándose en él, que llegó disfrazado de un trato de negocios. La risa de Lucía resonó sobre el mar en calma, como si alguna vez hubiera sido solo negocios. Deberías haber visto tu cara cada vez que él entraba en una habitación, incluso al principio. ¿Mi cara?, protestó Alma. ¿Qué hay de él reorganizando obsesivamente los cubiertos cada vez que yo pasaba cerca? León sonrió, un gesto que ahora le salía naturalmente. En mi defensa, eras terriblemente distractora incluso cuando intentaba mantener las distancias. El momento de ligereza dio paso a un silencio cómodo. Lucía se excusó para hacer los últimos preparativos de la cena, dejándolos solos bajo el manto estrellado. ¿En qué piensas?, preguntó León, notando la mirada distante de Alma. En los giros del destino, respondió ella, entrelazando sus dedos con los de él. Hace 6 meses, estaba segura de que pasaría el resto de mi vida huyendo. Ahora eres libre, completó León, girándola para mirarla a los ojos. Libre para ser quien quieras ser. ¿Y quién quiero ser?, preguntó ella con una sonrisa suave. Quien tú elijas, respondió él, acariciando su mejilla. Isabel, Alma, para mí siempre serás simplemente el amor de mi vida. Desde la cocina llegaba el aroma de la tortilla de patatas, el plato favorito de Alma que Lucía había perfeccionado con la receta de la abuela Duarte. La música suave del jazz que tanto le gustaba a León flotaba en el aire, creando una atmósfera de intimidad perfecta. «¿Sabes?», dijo Alma, jugando con el reloj antiguo que León aún llevaba, herencia de su padre. «Cuando me propusiste ese matrimonio de conveniencia, tenía tanto miedo, no del trato en sí, sino de lo que podría sentir por ti». «¿Y ahora?», preguntó él, sus ojos azul grisáceos brillando con emoción contenida. «Ahora sé que el miedo más grande no es enamorarse», respondió ella, «sino vivir sin amor por miedo a salir herido». León la besó entonces, un beso que sabía a promesas cumplidas y futuras por cumplir. El mar los mecía suavemente, como una bendición líquida a su amor renacido. «La cena está lista», llamó Lucía desde la cabina, «y las noticias están por empezar.
Se separaron con una sonrisa, sabiendo que los titulares estarían llenos de la resolución final del caso. La verdad sobre el asesinato de Antonio Duarte, la conspiración de los Arizmendi, la exoneración de Isabel Duarte, todo había salido a la luz. Pero para ellos, las verdaderas noticias eran otras. El pequeño restaurante que Lucía abriría el mes siguiente con el apoyo de su prometido, los planes de León para transformar las empresas Arizmendi en un modelo de responsabilidad social y el proyecto más personal de Alma, una fundación para ayudar a víctimas de injusticias corporativas. ¿Lista para cenar, señora Arizmendi?, preguntó León con una sonrisa traviesa. Siempre, señor Arizmendi, respondió ella tomando su mano. Mientras caminaban hacia la cabina, Alma miró una última vez al horizonte. El mar se extendía infinito frente a ellos, ya no como un refugio para esconderse, sino como un camino hacia el futuro. Un futuro que, por primera vez en años, se presentaba brillante y lleno de posibilidades. La cicatriz en su muñeca, ahora desvanecida, era un recordatorio no de dolor, sino de superación, de cómo el destino puede tomar los momentos más oscuros y transformarlos en luz, de cómo un acuerdo de negocios puede convertirse en el amor más verdadero, de cómo, a veces, es necesario perderse para encontrarse. Y mientras las estrellas brillaban sobre el Mediterráneo, 3 copas se alzaron en un brindis final, por la verdad, por la justicia y por el amor que lo había hecho todo posible. Fin. La terraza del restaurante, Sabores del Mar, brillaba bajo el sol de Marbella. Las mesas, decoradas con elegantes centros de flores silvestres, estaban repletas de invitados que celebraban el primer aniversario de su apertura. Lucía, radiante en un vestido verde esmeralda, se movía entre los comensales con la confianza de quien ha encontrado su verdadero lugar en el mundo. Su anillo de bodas brillaba mientras servía personalmente su famoso gazpacho, ahora parte imprescindible de la carta. En una mesa junto al mar, Alma y León compartían un momento tranquilo. Ella, con su cabello suelto moviéndose con la brisa marina, revisaba los últimos documentos de la Fundación Duarte, que en su primer año había ayudado a más de 50 familias afectadas por injusticias corporativas. León, más relajado que nunca, la observaba con una mezcla de orgullo y amor mientras sostenía en sus brazos a una pequeña de 3 meses, Esperanza, cuyo cabello oscuro y ojos azul grisáceos eran un perfecto reflejo de sus padres. ¿Puedes creer que todo comenzó aquí?, preguntó Alma, señalando hacia el club náutico donde el destino permanecía anclado. A veces parece un sueño. León ajustó suavemente la mantita de su hija. El mejor tipo de sueño, uno que se hizo realidad. Desde la cocina llegaban las risas del esposo de Lucía, el chef Miguel, mientras preparaba el plato especial del día, una fusión de tortilla española tradicional con toques de cocina moderna, bautizado como El secreto de Isabel, en honor a la historia que había unido a todos. Las empresas Arizmendi, bajo la dirección de León, se habían transformado en un ejemplo de transparencia corporativa. Ricardo, desde la prisión, había intentado un último golpe mediático, pero sus palabras habían caído en oídos sordos cuando las pruebas de su conspiración se hicieron públicas. La pequeña Esperanza bostezó en brazos de su padre, y Alma sonrió, recordando las palabras de su propia madre. El amor verdadero no solo sana el pasado, sino que construye el futuro. Ahora, finalmente, entendía el significado completo de esas palabras. ¿Lista para el viaje?, preguntó León, refiriéndose a su próxima aventura. Un año sabático navegando por el Mediterráneo con su pequeña familia, mientras la fundación seguía creciendo bajo la dirección de un equipo de confianza. «Lista», respondió Alma, inclinándose para besar la frente de su hija. «Aunque extrañaré a Lucía, ni lo sueñes». La voz alegre de Lucía llegó desde atrás. «Miguel y yo los alcanzaremos en cada puerto que podamos. Alguien tiene que asegurarse de que esta pequeña princesa pruebe la mejor comida del Mediterráneo». El sol comenzaba a ponerse sobre el mar, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. Los últimos clientes del restaurante se despedían, felicitando a Lucía por el éxito de su primer año. Alma observó a su familia extendida, Lucía y Miguel, que habían encontrado su propio camino hacia la felicidad. León,
quien había demostrado que el amor puede transformar incluso el corazón más guardado, y la pequeña Esperanza, cuyo nombre era un testimonio de fe en el futuro. La cicatriz en su muñeca había desaparecido casi por completo, como las últimas sombras de su pasado. A Isabel Duarte y Alma Rivas se habían fundido en una sola persona, Alma Arismendi, una mujer que había aprendido que los finales felices no son solo cosa de cuentos de hadas, sino el resultado de la valentía para enfrentar la verdad y la disposición para abrir el corazón al amor. Mientras la familia se preparaba para partir, el destino se mecía suavemente en las aguas del puerto, como una promesa de nuevas aventuras por venir. El mar, que una vez había sido testigo de sus miedos y secretos, ahora sería el escenario de sus sueños y esperanzas. Y así, bajo el cielo estrellado de Marbella, una historia que comenzó con una mentira encontró su verdadero final en el amor más puro y sincero, porque a veces el destino nos lleva por caminos inesperados para conducirnos exactamente donde debemos estar. Fin. Basándome en los elementos centrales y emocionales de la historia, entre mentiras y destinos, propongo esta pregunta impactante. ¿Qué harías si descubrieras que la persona de la que te has enamorado guarda un secreto tan profundo como el de Alma Isabel? ¿Lucharías por ese amor como lo hizo León? ¿O el miedo a las consecuencias sería más fuerte? Su participación en el canal es muy importante. Por favor, deje su opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.